Gracias. Si puedes sacar tu bosquejo que recibiste al entrar el día de hoy. Vamos a continuar hoy en nuestro cursillo que hemos titulado Conociendo la Iglesia en el Camino. Este es uno de 4 cursillos que forman parte de un proceso de aprendizaje y de discipulado que estamos llamando Creciendo Fuertes. En este proceso hay una finalidad de conducir a cada persona primero a conectarse a Dios y a la vida de la iglesia por medio de la membresía. Y estamos estableciendo este cursillo en una forma de membresía. Sus hojas, sus bosquejos se van a convertir en el comprobante que usted ha estado aquí durante este tiempo juntos. Primero quiero agradecerles por permitirme ir más despacio en este proceso. Usualmente lo hacemos mucho más rápido, pero creo que estamos estableciendo un fundamento y si usted me sigue permitiendo, me gustaría ir lentamente desenvolviendo esto en las próximas semanas. Amén. También tiene la finalidad nuestros cursillos de formar la madurez espiritual en cada creyente para que puedan alcanzar su más alto potencial en Dios. También es de capacitar a cada discípulo por medio del descubrimiento de su perfil personal y alcanzar a los que están lejos de Dios por medio del cumplimiento de su misión. Y hoy estamos, como ya lo mencioné anteriormente, en el primero de estos cursillos que es Conociendo la Iglesia en el Camino. Y la premisa para este cursillo es de que todo creyente debe ser miembro de la familia de Dios. Creemos que todos tenemos que ser parte de la familia de Dios, no solamente del pueblo de Dios en forma global, sino de una familia local. La meta de este cursillo es de que llegues a comprometerte a la familia de la Iglesia en el Camino como tu familia, y que al hacer esto podamos todos juntos poder compartir una misma mente y hablar una misma cosa para que en la unidad podamos avanzar el reino de Dios juntos. ¿Qué hace de la Iglesia en el Camino una familia? Bueno, hemos mencionado que hay varias cosas. Primero, nuestra historia, y hablamos un poco sobre la historia de la Iglesia en el Camino. También lo que nos hace una familia es nuestra visión, es decir, hacia dónde nos estamos dirigiendo como iglesia. Y hablamos del hecho de que nuestra visión es de transformar al mundo una persona a la vez. También hablamos sobre la forma en que Jesús hizo discípulos y el discipulado siendo el fundamento de la gran comisión que el Señor Jesús nos ha dado para poder de esta manera llevar a cabo el cumplimiento de la misma. También hemos observado la tercera parte, que es nuestra estructura. También eso nos hace una familia. Y hoy llegamos a la cuarta parte que queremos meditar el día de hoy, y hoy queremos hablar acerca de estrategia. ¿Cuál es nuestra estrategia? Bueno, queremos establecer que nuestra estrategia es una estrategia saludable. Dígalo conmigo, es una estrategia, las palabras, que el enfoque de nuestra iglesia es de poder ser una iglesia saludable. No solamente una iglesia que crece numéricamente, sino más bien saludable. Hoy en día hay un enfoque muy fuerte sobre el crecimiento numérico, lo cual yo no tengo nada en contra de eso. Sin embargo, si te enfocas en números, no siempre tienes salud. Pero si te enfocas en salud, tendrás salud y también tendrás números a la vez. El enfoque que queremos es uno que sea
más saludable, para que de esta manera podamos nosotros ser la clase de iglesia que Dios quiere. Voy a explicar lo que esto significa en las próximas semanas, pero hoy quiero darles un repaso de lo que es una estrategia saludable. ¿Listos? Primero, ¿qué es una estrategia saludable? Primero, es una estrategia basada en principios que dan vida. Llena el espacio ahí. Es una estrategia basada en principios que dan vida. Algunos pueden decir que es una estrategia que se basa en la salud o en la forma natural de las cosas. Segundo, es una estrategia que se enfoca en la raíz que produce el fruto. Y en el espacio, en la raíz que produce el fruto. Ahora, muchos se enfocan solamente en el fruto. Si me pueden poner la próxima, Filomena. Se enfocan solamente en el fruto. Es decir, que lo que estamos viendo solamente es lo que está en la superficie. Pero lo que queremos es de que ustedes puedan enfocarse en lo que está debajo. Si me pueden poner la próxima, Filomena. Ahí está. Y lo que queremos es fundamentarnos en aquellas cosas que producen. En otras palabras, que el fruto es producido por algo, ¿no es así? Y usualmente el fruto se da en las raíces. El fruto se percibe en la superficie, pero se da en las raíces. Es decir, que lo saludable de la tierra y de la raíz viene a repercutir en la salud del fruto que está dándose por fuera. ¿Está conmigo? Cuando hablamos nosotros de salud, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que hace un fruto saludable? ¿Y cómo es que llega a ser saludable? Todo esto tiene que ver con la superficie del asunto y tenemos que enfocarnos más bien en aquello que está debajo de la tierra, que no se ve con claridad, pero es lo que produce el fruto para nosotros. Tercero, una estrategia saludable es una estrategia que busca aprovechar el potencial que Dios ya ha colocado en su iglesia. Busca el aprovechar el potencial que Dios ya ha colocado en su iglesia. Si me pueden poner la filmina que sigue, quiero que ustedes puedan ver esta filmina. ¿Qué es lo que ven ustedes? Yo sé que es un grupo demasiado grande para que me respondan, pero quiero que la observes por un minuto, ¿sí? Y quiero que medites en ella por un segundo, ¿sí? Porque este es el cuadro de la iglesia. Ahora, cuando vemos nosotros la iglesia, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos a dos personas ahí que están trabajando muy duro por empujar una carreta, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que están empujando una carreta con ruedas cuadradas, ¿sí? Y note usted que dentro de la carreta hay ¿qué? Hay ruedas redondas. Este es el cuadro de la iglesia el día de hoy. Si usted me permite decirle una franqueza, este es el cuadro de la iglesia en el camino. Porque tenemos a un par de personas que trabajan duro, ¿sí? Y el resto de las ruedas están dentro de la carreta, bien, gracias, esperando que los demás los empujen hacia adelante y que lleven la iglesia hacia adelante. Y tal vez las ruedas redondas están echando porras, dele, el otro está sudando la gota gorda, pero los demás estamos sin aplicar nuestro potencial, simplemente sentados observando desde lejos lo que otros están haciendo. Ouch. Que ya no están contentos conmigo. Pero ese es el cuadro que vemos. Ahora, mi pregunta para usted, ¿esto es natural? No. Este es el cuadro no solamente de la iglesia del camino, este es el cuadro de la mayoría de iglesias en todo el mundo, donde tenemos a una gran cantidad de personas, espectadores, empujando a unos cuantos que están luchando por avanzar la obra, sudando la gota gorda, y en muchas ocasiones con ruedas cuadradas. Es decir, que no están aplicando
las cosas que deben aplicar. En otras palabras, que tenemos unos cuantas personas que están tratando de hacer cosas que no necesariamente son dotados para hacer, pero las están haciendo por amor a Dios. Y aquellos que tienen los dones espirituales del Señor y las habilidades dadas por Dios están dentro de la carreta esperando que los demás hagan una tarea que usted lo puede hacer. ¿Está bien si seguimos? Ok, déjenme seguirle, aunque ya no me están viendo bien bonito, pero seguimos de todas maneras, porque esa es la realidad que nos encontramos. ¿Okay? Estrategia saludable es la liberación de los automatismos de crecimiento con los cuales Dios mismo edifica su iglesia. Llenen el espacio, automatismos. Si me dejan en la pantalla sería mejor, porque voy a estar refiriéndome ahí bastante. Es la liberación de los automatismos. La otra, sí. Esa palabra automatismos es una palabra tal vez no es muy común, pero básicamente quiere decir que son las cosas que suceden en forma automática. Otra vez, son las cosas que suceden en forma automática. Note, es la liberación de ¿qué? Los automatismos de crecimiento con los cuales Dios mismo hace ¿qué? Crecer su iglesia. Van a comprender esto en un segundo más. Pero hay algunas asunciones fundamentales que tenemos que ver en base a lo que estamos nosotros mencionando. Si pueden pasarme a la próxima, Filomena. Esta liberación de los automatismos tiene que ver más con la forma natural de las cosas. ¿Okay? Estamos hablando acerca de cómo un ser humano llega a la existencia. Ahora, no les voy a dar a ustedes una clase de biología el día de hoy, ¿sí? Pero creo que todos comprendemos la esencia de cómo la vida surge. Si no sabe, pregúntele a su mamá. Pero la cuestión es de que hay cosas que nosotros como seres humanos hacemos, pero ninguno de nosotros podríamos decir que producimos vida. La vida es algo que Dios produce. Nosotros tenemos una parte en este proceso, pero yo no creo que ninguno de nosotros podemos comprender a plenitud el milagro de la vida, de cómo de repente dentro del vientre de una mujer hay una gestación que comienza y produce dentro de esta mujer una nueva vida. Ahora, comprendemos los puntos biológicos y cómo se conectan, etcétera, etcétera. Pero lo que no sabemos es exactamente cómo esto llega a crecer y a fluir. Y después tenemos a otro ser humano que sale de una forma milagrosa. Es tan natural, lo vemos tan comúnmente que perdemos la esencia de lo milagroso que esto es. Perdemos la esencia de que nosotros no lo hicimos, no lo pudimos hacer. Otra vez, tenemos una parte nosotros que hacer, pero Dios es el que produce últimamente la vida. La vida nos fue dada por Dios. Alguien dice, tu mamá te dio la vida. No, Dios me dio la vida. Es por eso que tenemos que comprender algo, y hay mucha gente que se confunde aquí porque piensa, bueno, es que mi madre no me quería. Sí, pero Dios sí te quería. Y la razón por la cual estás aquí es porque Dios te quería. ¿Me comprende? Fuiste un accidente. No, para Dios no fuiste accidente porque Él produjo esa vida. Que Él haya usado estas circunstancias es secundario a la realidad de que Dios es el que lo hizo. Últimamente nuestro valor viene del hecho de que Dios me quería aquí, vivito y coleando el día de hoy. Esa es la realidad. Y fue por el beneplácito del Señor que estoy aquí. A Él le plació, es Dios quien da la vida. Y utiliza lo que nosotros podemos hacer o no hacer para llegar a esa realización. Pero Él es últimamente el que produce toda la vida. Que no le digan, que no le cuenten, usted no es un accidente, usted no es un fracaso, usted no es un mal querido, usted es querido por Dios y estás aquí con un propósito establecido por el Señor. Estás aquí por eso. Amén. Esta vida viene como resultado de ese procesamiento de Dios. Él es el que
lo da. Por ende, es biótico, por ende es natural, por ende es algo que viene de Él. Es normal y natural porque procede de algo que Él ha puesto para que automáticamente funcione, porque Él ha puesto estos mecanismos en su lugar en la vida del hombre y la mujer, para que otra vez pueda surgir la vida dentro de nuestro mundo. Otra vez, es tan común que hemos perdido la esencia de lo que es en verdad, pero eso es lo que es. Aquí está la premisa, ¿sí? Y la premisa es esta, que Dios da el crecimiento a la iglesia. ¿Quién lo da? Dios. Dios es el que da el crecimiento. Ahora, así como el hombre y la mujer tienen una parte que ver en esto, Dios últimamente es el que da el crecimiento. Lo mismo sucede en la vida de la iglesia. Dios es el Señor de su iglesia y Él es el que hace crecer su iglesia. Vea lo que dice Mateo 6:28. Dice, observen los lirios del campo, cómo crecen. Note usted, ¿quién hace crecer los lirios del valle? Dios. Los lirios salen, algunos silvestres salen en el campo. ¿Quién los hace crecer? Dios los hace crecer. Mas sin embargo, crecen. Marcos 4:26 al 28 dice esto. Dice, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo. Y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto. ¿Por qué? Da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Dios da el crecimiento y hay un automatismo. Ese automatismo es que es por sí solo, que es automático, ¿cierto? Es decir, que ya Dios ha colocado ciertos principios en la naturaleza, que si tú haces ciertas cosas, Dios ya ha colocado el automatismo, es decir, por sí solo, que van a venir como consecuencia de la acción que tú tomaste. Que si, en otras palabras, que si tú haces tu parte, Dios hace su parte. Y la parte que Dios le corresponde ya ha colocado dentro del sistema para que funcione en forma automática. Aleluya. Note lo que dice la Escritura en 1 Corintios 6:3. Este no está en su bosquejo, pero está en la pantalla. Dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Es el apóstol Pablo diciendo, ¿cierto? ¿Yo qué hice? Bueno, yo lo planté, Apolos vino y ¿qué hizo? Lo regó, pero al final de cuentas, Dios fue el que dio el crecimiento. Aleluya. Ahora, escúchame. Esto quiere decir que si Dios ya puso estos automatismos o estas cosas por sí solas que sucedan, ¿por qué es que no crecen? La única forma que no pueda crecer es porque hay impedimentos que estén bloqueando los automatismos de Dios. Si removemos los obstáculos, entonces el crecimiento debe de fluir. ¿Hello? Si removemos nosotros el obstáculo, entonces hay crecimiento. En la persona que no puede tener hijos hay un obstáculo, tal vez es una enfermedad, tal vez sea una infección, etc. Remueve ese malestar y entonces ¿qué sucede? Viene otra vez esa matriz a ser fértil una vez más.
remueve los impedimentos y entonces la vida fluye porque ya están los mecanismos instalados por Dios para que produzcan vida de esta manera. Aleluya. ¿Seguimos? La pregunta es, ¿cómo es que el principio del crecimiento por sí solo puede ser liberado? Bueno, los campesinos saben algo y nos pueden enseñar a nosotros. Ahí en sus bosquejos, no creo que esté en la pantalla, pero ahí en su bosquejo usted vaya llenando sus espacios. Primero, los campesinos saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Todo campesino que siembra su tierra sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Amén? ¿Qué es lo que puede hacer un campesino? Alguien grítemelo. ¿Qué puede hacer un campesino? Puede plantar semilla, ¿qué más? Puede regar, ¿qué más puede hacer? Puede preparar la tierra, puede limpiar, ¿sí? Puede fertilizar, ¿sí? Eso puede hacer. ¿Qué es lo que no puede hacer? No puede hacer crecerlo. Hay solo ciertas cosas que el campesino puede hacer, pero hay otras cosas que él no puede hacer. Él espera pacientemente para que germine esa semilla en la tierra, pero él no puede hacerlo crecer. ¿Está conmigo? Segundo, los campesinos saben que el que cultiva más su tierra obtiene mayor cosecha. Otra vez, el que cultiva más su tierra obtiene mayor cosecha. ¿Me escuchó? En otras palabras, que si tú quieres mucha cosecha, tienes que trabajar mucho. Tienes que trabajar la tierra. Si quieres tú tener una buena cosecha, tienes que trabajar la tierra para que ésta produzca. Escúcheme. ¿Está viendo usted aquí el balance entre lo que yo hago y lo que Dios hace? Y lo que yo hago siempre va a estar relacionado con lo que Dios hace. Yo trabajo mucho, mucha cosecha. Yo trabajo poco, poca cosecha. Siempre hay algo que Dios me pide, pero siempre hay algo que Él hace. Pero siempre lo que Dios hace está en correlación con lo que yo hago. Si usted invierte mucho en su familia y en sus hijos, usted va a tener mucha cosecha de su familia y sus hijos. Si usted invierte poco, vas a tener poco. Si inviertes mucho en tu matrimonio, tendrás mucho en tu matrimonio. Si inviertes poco, vas a tener poco. No viene simplemente porque sí. Ahora, cuando tú haces tu tarea, entonces Dios hace la suya y Él viene a enriquecer las cosas en forma que nosotros no podemos, pero Él hace lo que nosotros no podemos, pero nosotros tenemos que hacer las cosas que sí podemos. Tercero, los campesinos saben los campesinos saben que todo arduo trabajo es en vano si no lo hace en coordinación con las leyes de la naturaleza. ¿Cierto? Por ejemplo, tiene que sembrar su semilla, ¿cuándo? En el tiempo del año apropiado. Si no siembra la semilla en el tiempo apropiado del año, no funciona. Todo tiene su tiempo. Y el campesino sabe qué meses son los meses para sembrar. Él sabe qué meses son para arar la tierra. Hay un trabajo que se hace en tiempos específicos, pero se hace en coordinación con la ley de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a los principios bíblicos, entonces deben funcionar. Y cuando lo ponemos en práctica de esta manera, entonces nuestra vida va a ser enriquecida también. Y nuestra iglesia va a ser enriquecida. Si ya lo estoy perdiendo un poquito, recuerde, escuche, no todo tiene que ver contigo. También es importante que vivamos en conjunto como iglesia. Y que el reino de Dios, en base a la iglesia del Señor, que es compuesta por todos nosotros, debe también tener validez e importancia. En otras palabras, que no debemos dormirnos cuando no tiene nada que ver conmigo y despertar, es para mí. No, es también importante saber que somos parte de la iglesia del Señor. Y que Dios vendrá un día por su iglesia, los cuales somos miembros, pero Él vendrá por todos nosotros.
Y que Él ama a su iglesia y que como iglesia Él desea usar a su iglesia para avanzar el reino. Y que en conjunto nosotros funcionamos para poder avanzar el reino de Dios en conjunto como iglesia. Y por lo tanto la iglesia debe de importarnos. Y Dios quiere que su iglesia sea una iglesia bendecida. Y cuando su iglesia es bendecida, individualmente también seremos bendecidos. ¿Ok? Amén. Ok. Los campesinos también saben que lo que se siembra no se cosecha en la misma época, ¿cierto? Es decir, usted no puede esperar sembrar una semilla y mañana ir y ver que está ahí. Les he mencionado lo que mi niño hizo cuando tenía 5 años, que él se estaba comiendo una manzana y agarró la semilla porque había visto en PBS que la semilla se siembra y crece y se hace un árbol. Y como en la televisión todo lo aceleran, de repente la semilla esta crece, germina y ¡pum! Y él pensó que lo mismo iba a suceder con su semilla. Abre un hoyito ahí en el suelo, mete su semilla, le pone un poquito de agua y luego hace esto, esperando que iba a crecer en ese momento. Yo creo que hay muchas personas que son así. Comienzan a sembrar y entonces comienzan a esperar en ese momento la respuesta. No sucede en ese momento, siempre sucede en otra época. Siembras en una época y entonces recibes la cosecha en otra época. Aleluya. Ok. Basado en esto, Dios ha colocado ciertas cosas en la vida de la iglesia que si podemos nosotros observar, pueden producir para nosotros grandes resultados. ¿Sí? Christian Schwartz, un estadista muy famoso, alemán por cierto, hizo un estudio a nivel mundial de las iglesias grandes, pequeñas, de todos tamaños. La premisa de su estudio era esta. Él quería saber por qué algunas iglesias crecen y otras no. Él quería saber por qué es. ¿Será que Dios es un Dios que da privilegios a ciertos y a otros no? ¿Será que Dios está allá en el cielo diciendo a este sí, a aquel no, y a aquel sí, a este sí? No. Él quería saber si había alguna forma de poder darse cuenta si una iglesia crece por algunas razones o no. Y él encontró 8 características de iglesias saludables. Y en su descubrimiento, después de hoy en día, ya han habido más de 70,000 iglesias estudiadas y procesadas. Y han encontrado esta realidad. ¿Están listos? Aquí están los resultados. ¿Listos? Iglesias saludables crecen. ¿De veras? Sí. Iglesias saludables crecen. Lo inverso también es cierto. Iglesias no saludables no crecen. Es un principio que la Biblia nos ha estado diciendo por años. Pero ahora tenemos matemáticamente un estudio que nos dice que esto es una verdad. Dentro de este estudio, él encuentra 8 características que me gustaría que viéramos nosotros que representan la salud de una iglesia. Y por primera vez tenemos un instrumento que nos puede enseñar si una iglesia es saludable o no. Aquí están. Y se han convertido estas 8 características en nuestra estrategia de una iglesia saludable. Y es la estrategia que estamos queriendo implementar y seguir. ¿Listos? ¿Amén? ¿Amén, amén, amén? Ok. Aquí están. Primero, la primera de estas es un culto inspirador. Culto inspirador. No sé si me pueden poner la filmina ahí arriba. Culto inspirador. Déjeme explicar cómo esto funciona antes de ir ahí. ¿Se le parece bien? Es que se me pasó. Ahora, recuerden que le estaba mencionando que hay cosas que hacemos nosotros y que Dios hace. Esto representa
¿A dónde estábamos hace rato? Regresa a donde estábamos antes. No, para atrás. A la rueda. Ok. La rueda representa una maceta, ¿sí? Y eso, representa una maceta, un macetero, ¿sí? Y en el macetero nos damos cuenta, perdón, que hay varias cosas que deben suceder o hacerse para que crezca la planta. Primero, tiene que tener nutrientes, tiene que tener agua. ¿Cuántos saben que las plantas a veces crecen dependiendo del local donde están? No solamente en el local, en términos de sombras, sino también el tamaño de la maceta cuenta y el tamaño que va creciendo. Si podemos ir a la próxima, Filmina, nos damos cuenta que el verde representa un ciclo. Si vamos a la próxima, hay un ciclo que comienza a crecer. Noten, ¿dónde se detiene? Sigue creciendo hasta que se detiene, ¿dónde? En el agua. En otras palabras, que si no se riega, ¿qué sucede? La planta deja de crecer. Riegas la planta, sigue la próxima. Si le agregas agua, sigue creciendo. Y después se detiene en el otro punto. ¿Dónde? Tal vez el macetero es demasiado pequeño y a la raíz no puede. Tienes que cambiarlo, ponerlo en otra maceta para que comience otra vez a crecer. ¿Se dan cuenta? Esta es la forma que funciona en la vida de la iglesia. Hay lugares donde te estancas y tienes que hacer algo diferente para poder permitir que siga el crecimiento fluyendo. ¿Ok? Entonces, es importante saber qué es lo que necesitamos hacer para poder seguir creciendo de esta manera. Gracias. Ahora sí vamos a la próxima. Obviamente lo cambiamos y sigue creciendo como habíamos mencionado. Ahora sí, vámonos al culto inspirador, ¿sí? Si me lo pueden poner ahora sí. ¿Okay? Ahí está, culto inspirador. Bueno, quiero hablarles un poquito y creo que esto es todo lo que voy a hacer el día de hoy, ¿le parece? Quiero leerles un texto otra vez. No creo que se lo puse ahí en su bosquejo ni está en la pantalla, pero se lo voy a leer aquí. 1 Corintios 9, 22 al 23 dice esto: a los débiles me hice débil para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Cuando hablamos nosotros de un culto inspirador, estamos hablando de que necesitamos nosotros tener reuniones, servicios, donde la presencia de Dios desciende. Porque es donde Dios está que nos sentimos inspirados por Él. Es el Espíritu Santo quien viene a hablar a nuestros corazones y quien nos inspira a seguir adelante y a servirle a Él. Ahí es donde nosotros nos sentimos inspirados, donde el cuidado de niños es primordial, donde la predicación transforma vidas y donde somos amigables a los visitantes. ¿Me permiten abrirle mi corazón el día de hoy? Hay 4 cosas que a través de los años hemos descubierto. Parte de esto lo descubrí yo por mi propia experiencia en las iglesias que he visitado a través de los años. Y después de ver también, y yo personalmente como un espectador viendo la iglesia, pero también viendo a personas que no conocen al Señor, que primeramente llegan a la iglesia por primera vez. Y hay 4 cosas que hemos descubierto sobre el por qué la gente no asiste a la iglesia. Primero, la primera razón es de que los sermones son aburridos y no se relacionan a mi vida. Cuando era joven y bello, he escuchado literalmente miles de sermones.
Y he visto yo cómo pastores y predicadores han tomado la palabra de Dios, algunos muy buenos, pero otros muy malos. Y recuerdo llegar a la iglesia para sufrir. Y pensaba que esto era piadoso, sufrir en la iglesia. Y hay algunos que ven la iglesia como un punto de sufrimiento. Y hay que sufrir en la iglesia. ¿Sí? Y yo recuerdo llegar a la iglesia y sufrir primero con mala música, escuchando los mismos testimonios cada semana, porque se acostumbraba a que se daban testimonios. Primero eran larguísimos y segundo eran los mismos testimonios siempre. Para la gloria y honra del Señor era la expresión común. Se van a molestar algunos conmigo. No se enojen. Solo estoy explicando mi experiencia. ¿Está bien? Creo que al hacer esto a veces no estoy queriendo tratar de mofarme, pero hay veces que nosotros traemos dentro de nosotros ciertas, ¿cómo les llamaría? Tradiciones. Y no todas las tradiciones son buenas, ni tampoco todas las tradiciones son malas. Pero la tradición por tradición no sirve. La tradición solo es buena cuando produce vida. Ok, déjeme explicar. La tradición solo es buena cuando produce vida. Cuando esa tradición no produce vida, entonces es tiempo de desmontar. Si te subes al mismo caballo y ese caballo está muerto, es tiempo de desmontar. ¿Me comprende? Entonces no quiero ser aquí chistosito, porque queremos avanzar en lo que Dios quiere. No simplemente por ser innovadores, sino por hacer la obra de Dios en la mejor forma posible. Alguien me preguntó el otro día, ¿por qué tenemos tantas versiones de la Biblia? Y la razón por la cual tenemos tantas versiones de la Biblia es porque hoy día hablamos un lenguaje muy diferente. Ya no hablamos como Casiodoro de Reina. Ya esos días pasaron. Hoy tenemos un lenguaje distinto. No estoy diciendo que es mejor, simplemente distinto. Nuevas palabras entran cada año a nuestro vocabulario y estamos cambiando constantemente. Hay 3 divisiones precisas sobre la Biblia. Solo porque está aquí el día de hoy se lo voy a decir. 3. Hay diferentes versiones, pero 3 categorías. Solamente 3, es que no se confunda tanto, ¿sí? Si conoces estas 3 categorías, vas a conocer todas las Biblias en el mundo. Aquí están. Primera es la categoría de traducciones directas, es decir, son las traducciones que se traducen directamente de los lenguajes originales, ya sea el hebreo, griego o arameo, ¿sí? Son las traducciones directas. Ahora, si usted alguna vez ha traducido, como yo he traducido muchos artículos y libros en mi vida, se da cuenta que a veces cuando haces una traducción directa, no le entiendes muy bien. Por ejemplo, si usted va a traducir un documento, tú puedes poner un documento en algunos de los programas de computación y te pueden dar una traducción, pero no tiene sentido, porque te están dando una traducción directa, ¿cierto? Ese es el problema con las traducciones directas. Hay otra categoría que son el intermedio entre traducción directa y también dándote un entendimiento mayor, es decir, que ponen sentido a lo que están diciendo. Si yo traduzco del inglés al español, yo tengo que traducirlo de tal manera que tenga sentido al oyente, no solamente la palabra directa, porque muchas veces esto tengo que cambiar la dirección, etcétera, para que tenga sentido. Entonces, tienen las traducciones directas que tienen el problema de a veces no tienen un sentido completo, y después tienen las intermedias que tienen ese sentido. Aquí están solo una porción de las traducciones directas. Reina Valera y la Biblia de las Américas. Son traducciones directas del original al español. ¿Está conmigo? Después tienen las que son intermedias, que son Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente y cosas como estas. Estas son intermedias. Y las otras, a este lado, son liberales. Díganlo conmigo, liberales. En otras palabras, que estas interesan solamente en tener un lenguaje actual y muchas veces descuidan, no es tan importante tener la traducción directa. Simplemente quieren dar un entendimiento.
Estas Biblias son Dios habla hoy, la traducción lengua actual, versión popular. Estas son las Biblias de esta índole. ¿Está conmigo? Entonces, aquí tenemos las 3 categorías. ¿Qué hago yo? Lo que yo hago es estudio las originales. Y una vez que sé el contenido original, entonces la explico en una forma más entendible. Y en ocasiones también me voy a estas para que sea más comprensible. Pero tienes que comenzar con esto para no violar las otras. ¿Está conmigo? Este es el formato. Ahora, en la iglesia del Señor, nosotros tenemos que predicar de tal manera que no sean aburridos. Esa es la razón por la cual usted va a escuchar mensajes los domingos de mi parte, porque intento de todas formas el no ser aburrido. Por eso historias, chistes, anécdotas, todo lo que pueda encontrar para hacer el mensaje más interesante. Porque lo que quiero yo es dar un mensaje, pero contenido en una forma atractiva para que la gente lo pueda recibir y salgan diciendo, recibí, entendí esa palabra. Es lo que queremos hacer los domingos en la mañana. Por eso lo que estamos haciendo hoy es explicarle por qué hacemos lo que hacemos. Lo hacemos de esa manera para que pueda ser más comprensible a la persona que me está escuchando y especialmente a aquellos que me escuchan por primera vez. Yo puedo tomar y he tomado mensajes que son altamente teológicos, pero los he puesto en tal manera que son tan prácticos que la gente ni siquiera se dan cuenta que estoy predicando yo un sermón expositivo. Simplemente se van con 3, 4 puntos que les estoy dando de cómo vivir su vida mejor. Pero la verdad es de que son sermones altamente teológicos. La razón por eso es porque queremos que la gente que no conoce a Dios pueda entender la Biblia y enamorarse de la palabra, de tal manera que digan, voy a regresar la próxima semana porque me gustó lo que dijo el Señor ese. Y a veces me dicen el sacerdotito, voy a ver qué me dice el cura hoy. No soy cura, pero bueno, me dicen cura a veces. El problema es, la situación es de que queremos comunicar de esta manera. ¿Por qué? Porque el problema primordial que tiene la gente viniendo a la iglesia es que los sermones son aburridos. Y lo que queremos es ser todo lo contrario a eso. ¿Por qué? Porque la Biblia es bien emocionante. Óigame, hay intrigas, hay violencia, hay sexualidad, hay todo tipo de cosas en la Biblia. ¿Se da cuenta? Léala, usted se va a quedar ahí. ¿Ha leído Cantar de los Cantares? Le tiemblan las piernas cuando lo lee. En otras palabras, que la Biblia es emocionante, pero a veces la hacemos tan aburrida que la gente dice, se duermen ahí. No queremos ser eso. Entonces lo primero que queremos ser es tener cultos donde es alegría. Por eso, ¿saben lo que han descubierto? Que iglesias alegres son iglesias que crecen. Y que haya mucha sonrisa y mucha alegría y mucha risa, eso es fenomenal. Hermano, ríase de mis chistes aunque no le gusten, porque eso es bueno para la iglesia. Segundo, la segunda razón por la cual no viene la gente a la iglesia, ¿cuál es? Los miembros de la iglesia no son amigables. Ouch. La segunda razón por la cual la gente no va a la iglesia es porque encuentran que la gente en la iglesia no son amigables, y en gran manera tienen razón. Yo he entrado a iglesias grandes, chicas y medianas, y especialmente las grandes. Tú entras, te rozas con la gente y nadie te pela. Nadie, ni siquiera te ve a los ojos, y mucho menos te sonríe. Y la iglesia no debe ser así. La iglesia debe ser un lugar donde recibimos a la gente con amor, donde los recibimos a ellos con amabilidad, donde los tratamos bien. ¿Por qué? Porque son almas que Jesús quiere cambiar y transformar. Pero es la segunda razón por la cual la gente no va a la iglesia y dicen, no voy ahí porque ahí no son amigables. Y sin embargo, usualmente nosotros pensamos que somos amigables. Este es el dilema de la iglesia. La iglesia piensa que es amigable y no lo es. Dile al vecino, ¿eres amigable? Si lo vio con malos ojos, tal vez no fuese. Cuando era joven y bello,
y iba a la iglesia, era costumbre que, ¿está bien si les hablo así? ¿Está bien si hablamos aquí entre nos? Sí. Recuerdo que llegaba alguien a la iglesia y ¿saben lo que hacían? Y usted se acuerda lo que hacían, ¿cierto? La gente nueva usualmente le pedían que levantara su mano, que se pusiera de pie y que dijera su nombre, de qué país es, bla, bla, bla. ¿Sabe usted cuál es el temor número uno de la gente? Hablar en público. ¿Y qué es lo que hacemos con la iglesia? Póngase de pie, díganos su nombre. Y ahí está la persona ahí levantándose. Y luego, ¿sabe lo que hacemos? Luego después de que está de pie, después, ahora todos levantémonos y vamos a ir en contra de ese y vamos a saludar porque Él es el nuevo. ¿Recuerda ese canto? No me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame... ¡Ay! Ya se olvidó. Y ahí está la pobre gente que llega por primera vez. Con un montón y lo que está pensando es: déjenme en paz, déjenme solo, no quiero saber nada. ¿Está bien si hablamos así? Ya se enojó varias personas. No me siguieron ustedes el canto, pero yo sé que lo saben. Y el problema es de que avergonzamos a las personas sin querer queriendo. Y después tienen mucha dificultad en regresar reintegrándose en la vida de la iglesia. Y pensamos que esto a veces es bueno, pero la verdad es de que termina siendo contraproducente para nosotros. Por esta razón no pedimos a la gente en la iglesia que se ponga de pie y no los vamos a saludar. Nos saludamos todos. Y parte del saludo de todos es de que vas a encontrarte a alguien que no conoce a Dios. Pero no vamos a ponerlo de pie y todo el mundo va a mostrar la persona nueva, porque todo el mundo es como si le pusieras un reflector aquí. Véanme a mí, yo soy el nuevo. ¿Sí? Y lo último que quiere decir, especialmente si eres introvertido, olvídate, lo has matado ya de antemano. Okay. Los miembros no son amigables. Tercero, la tercera razón por la cual la gente no va a la iglesia es porque solo se la pasan pidiendo dinero. Pero yo creo, por esa razón, recogemos la ofrenda una sola vez, con la excepción de que hay algo muy importante. Pero yo recuerdo llegar otra vez cuando era joven y bello, y recuerdo que la charola se pasaba 2 o 3 veces, y de repente el pastor se paraba o alguien se paraba y dice: hermanos, todavía nos falta. Nos falta, y aquí está. Vaya más profundo. Algunos lo traen abajo del calcetín, allá abajo lo traen escondido. Sáquelo, hermano. Y paso otra vez. Y el problema es ese, nos reímos, pero es cierto. Sucede cuando estamos haciendo y yo entiendo que hay gastos que hacer, pero por esa razón la gente tiene este concepto de que en la iglesia solo se la pasan pidiendo dinero. Queremos minimizar. En ocasiones ustedes nos han escuchado decir: si usted nos visita por primera vez, no se siente obligado a dar. Pues no queremos que ese concepto sea. Sabemos nuestra responsabilidad como creyentes, después de ser creyentes, a poder dar. Pero la gente que no conoce a Dios, ellos no comprenden esto. Ellos piensan que todo el mundo es así. Una vez un vecino llegó conmigo y me dijo: ¿ustedes son de las iglesias que piden el 50% del salario? Le dije yo: ojalá dieran el 50%, pero no. No, a veces no llegan ni al 1%, pero bueno. La cuarta razón por la cual la gente no viene a la iglesia es porque presionan demasiado. Y otra vez, lo hacemos con buena intención, pero muchas veces presionamos a la gente a que reciba a Jesús, ¿sí? Y los presionamos con llamamientos que los forzan a hacer. Y usted como yo, si usted ya tiene tiempo en el Señor, se ha dado cuenta que han habido presión sobre aquellos, ¿no? El pastor hace un llamado al altar y si nadie levanta la mano, si nadie, comienza a ver alrededor. Comienza a preguntar: ¿quién está aquí por primera vez? ¿Usted trajo a alguien nuevo? Si lo trajo, invítelo a pasar.
¿Qué pasa? ¿Quién sabe si saliendo se muere y se va al infierno? Tráigalo ahora. Una vez, ahorita, tráigalo. No lo dejes ahí, tráetelo. Y cuando estás en una iglesia más o menos pequeña, ¿tú sabes quién es nuevo o no? Tú, tú, hermano, tú no, Dios te está llamando, Dios te llama, ven ahora Cristo, ven, arrepiéntete, es más, arrodíllate ahí, recibe al Señor, haz la oración de fe, hermano, ayúdeme a orar, y oras por Él, aleluya, y después ponte de pie, mire nada más, un pecador se ha arrepentido hoy, bendito sea, den un aplauso a Cristo, ¿cierto? Ahora, yo quiero, y después de esto vamos a llevarlo al cuarto para echarle fuera a los demonios, porque traen muchos. ¿Usted cree que esta persona va a regresar a la iglesia un día? Jamás. Gracias, hermano, yo sé que eres salvo. Y eso lo he visto, no es que me lo contaron, no es que me dijeron, yo lo he visto personalmente cómo esto funciona así. Y le pones una presión demasiada a la gente. Y recuerden que mencionamos al principio que Jesús nunca puso presión. Él dijo, vengan a ver. Y por eso en la iglesia decimos, vengan a ver. Prueben que el Señor es bueno. Y una vez que pruebas, va a llegar el momento donde vas a decir, yo quiero más de Dios, yo quiero acercarme más, yo quiero comprometerme más a Cristo. Lo que yo quiero es que vengas. Y no me gustaría que pasaran meses y años antes de que aceptes a Cristo. Una vez un hermano vino conmigo y me dice, tengo 7 años llegando a la iglesia. Y por primera vez levanté mi mano. Le dije, estoy bien contento por ti, pero ¿por qué eres tan testarudo? ¿Por qué 7 años? ¿Me comprende? Queremos que respondan, pero al mismo tiempo queremos dar oportunidad para que la gente pueda ver que el Señor es bueno. Y cuando tú observas que el Señor es bueno, entonces te rindes a Él porque encuentras que Él es la razón. No queremos presionar a nadie de ninguna manera para que venga el Señor de esa forma. Sí, amén. ¿Me permiten terminarlo? Y la quinta razón es que la gente en la iglesia es muy hipócrita. Es lo que dice la gente. Y en gran manera tienen razón. Eso es porque como cristianos muchas veces hemos sido duplícitos en nuestra forma de vivir. Y la gente nos ve y dice, así no quiero yo vivir. Pero nosotros como iglesia, aquí en la iglesia en el camino, nos esforzamos por ser como Cristo y vivir sin pretensiones. Por eso no usamos un lenguaje religioso, queremos hablar normalmente, intentamos ser genuinos en nuestra forma de adorar a Dios. Y espero que usted escuche mi lenguaje aquí al frente y también escuche el mismo lenguaje cuando le hable personalmente. Y cuando digo esto, otra vez, puede sonar chistoso, pero hay veces que cambiamos inclusive nuestras entonaciones cuando estamos en la iglesia y cuando estamos fuera. ¿Sí? Amén, hermano. Aleluya. Usted no habla así normalmente. Pásame los frijoles. No sé. La sexta es de que a mis niños no les gusta venir. A mis niños no les gusta venir. Y creo que los padres de familia sienten esa carga por sus niños y queremos ministrar a los niños, a los jóvenes lo mejor posible y estamos siempre tratando de buscar la forma de ministrarles mejor. Cuando hablamos de nuestra estrategia, tal vez hay muchas preguntas que se suscitan. ¿Por qué no cantamos himnos en la mañana el domingo? ¿Por qué no hacemos una invitación al altar como en las cruzadas? ¿Por qué usamos traducciones modernas de la Biblia? ¿Por qué
imprimimos los versos en un bosquejo? ¿Por qué no usamos la Biblia? ¿Por qué no usamos el órgano más en la iglesia? ¿Por qué no usamos himnarios, etcétera, etcétera? Y la razón es porque queremos que la gente que no conoce a Dios lo conozca en la mejor forma posible. Traiga su Biblia, tráigala. Pero también hemos conocido que la gente que no conoce a Dios no tiene Biblia. Y cuando llegan ellos, usualmente no saben ni siquiera a dónde abrir en su Biblia para leer el texto. Y muchas veces, aún a los que les quieren ayudar, a veces es más distracción que ayuda. Y los hemos visto a través de los años, ¿no? Que está un hermanito aquí, quiere darle y lo hace otra vez. Y es más distracción que ayuda. Preferimos tener el bosquejo enfrente de ellos para que ellos puedan llenar los espacios. Por dos razones. Una es porque sabemos que si escuchan solamente retienen el 10%. Si escuchan, ven y escriben, retienen el 60%. Y mejor es que retengan más al leer, escuchar. Y después se lo pueden llevar para repasarlo. Hay personas que me han dicho que tienen todos mis bosquejos que han escuchado de mí a través de los años. Los han puesto en folders y los tienen. Y no sé por qué los han guardado, pero los han guardado de esa manera. Y me dicen que los repasan de vez en cuando. Eso quiere decir que ya no puedo repetir los mismos mensajes. No tocamos nosotros el órgano porque ya no es costumbre hacerlo. No tenemos himnarios porque hoy en día es más popular cantar música contemporánea, porque es lo que la gente responde mejor a eso. Y por amor a las almas lo hacemos. Hay cosas que hago yo no es porque a mí me gusten más, sino porque es lo que funciona mejor. Y lo que Dios nos ha llamado a hacer es ser más efectivos en alcanzar a la gente para el Señor. Y lo hacemos por amor a la gente. Espero que usted lo comprenda de esa manera. Sí. Y en los días jueves, ahí sí nos damos libertad de adorar al Señor diferente. Y aquí sí podemos hacer cosas distintas. Pero el domingo minimizamos eso por amor a las personas, para poder comunicar el amor de Dios a ellos. Y que ellos puedan llevarse el mensaje del Señor en sus corazones. Y esa es parte de nuestra estrategia. Cultos inspiradores, donde la gente pueda salir instruida. Siempre mi meta es de enseñar, es de capacitar y es también de poder inspirar. En cada mensaje es mi propósito hacer estas cosas. Y si sale la gente diciendo, entendí la palabra de Dios, entonces hice mi función bien. Si entendieron lo que Dios quiere. ¿Les parece bien? Ok, bueno, gracias. La próxima semana vemos los demás. Cierra sus ojos. Señor, gracias te damos este día por tu palabra. Te damos gracias por lo que haces en nosotros. Y hoy te pedimos, Señor, que continúes hablándonos de cómo podemos servirte mejor en el nombre de Jesús. Amén.